Muchos se podrán confundir con los conceptos de cambio climático y calentamiento global, pero cabe hacer la referencia que son dos cosas distintas, ya que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. El crecimiento de la población hace que se requiera una mayor cantidad de recursos en desmedida, en aumento en la demanda y producción de energía, mayor cantidad de desechos, etc. En el año 2015, Estados Unidos emitió 5.1 kilotones de dióxido de carbono, más que los 28 países de la Unión Europea combinados, y es una cifra que lo sitúa en la sexta mayor de las emisiones globales. Mientras tanto, en China, la nube tóxica conocida en inglés como smog por contaminación ha afectado en esta ocasión a casi una sexta parte de todo el territorio chino, unos 1.4 millones de kilómetros cuadrados con una nube tóxica. En ellos residen 460 millones de personas que intentan capear como se puede el peligro de respirar este aire de pésima calidad. De hecho, podemos ver que en China, desde mucho antes de la pandemia, ya se usaban cubrebocas. Esto les ayuda a no respirar tan directamente este aire tóxico. Se dice que te afecta los pulmones como si fumaras una cajetilla diaria. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases invernadero. A grandes rasgos, el Acuerdo de París hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Además, el acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo y los países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales. Esto incluye la obligación de que todas las partes informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación. También habrá un inventario mundial cada 5 años para evaluar el progreso colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo y para informar sobre nuevas medidas individuales de cada parte. La decisión de Estados Unidos puede provocar un socavón importante en el programa de recorte de emisiones contaminantes en el mundo. Para contrarrestar este anuncio de retirada, China y la Unión Europea han aunado esfuerzos para controlar los daños que puede provocar la salida de Estados Unidos de esta convención. Años antes de la llegada de la pandemia del COVID-19, el estatus ambiental de las grandes potencias era pésimo. A principios de enero de 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo tipo de coronavirus, el novel coronavirus COVID-19, que es transmitible de humano a humano. El actual brote de coronavirus fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, y con la llegada de este nuevo virus, todo cambiaría. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulaban imágenes de aguas que se veían más cristalinas y animales que paseaban felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. En los últimos 100 años, varias crisis han significado una disminución de las emisiones de dióxido de carbono derivadas del uso de petróleo, gas y carbón. Así ocurrió durante la epidemia de gripe española, la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La caída más fuerte, sin embargo, la causó el coronavirus, incluso en sus primeros pocos meses.
El panorama, sin embargo, es más complejo. China y Estados Unidos, las dos superpotencias, vieron cómo la pandemia destruyó su economía. Como explica Roger Harrabin, analista de medio ambiente de la BBC, ambos países estaban desesperados por volver a los niveles de producción anteriores al virus, así que sus líderes pensaron que la manera más segura de lograrlo era recurriendo a los viejos y confiables combustibles fósiles. También debían decidir si rescatar a empresas contaminantes y usar ese rescate como palanca para imponer reformas con un enfoque ambiental, o dejar que vuelvan al uso intensivo del carbono como una medida para arreglar la economía de manera rápida. El presidente Trump le restó importancia al cambio climático. Insistió en ayudar a las compañías petroleras. En China, por su parte, durante las 3 primeras semanas de marzo del 2020, se aprobó la operación de plantas impulsadas por carbón en una cantidad mayor a lo que se aprobó en todo el 2019, según el Centro de Investigaciones Ambientales Global Energy Monitor. A todo esto se le suma el billón de dólares que se estima que China invirtió en la construcción de infraestructuras carboneras en varios países en vías de desarrollo. Y respecto a otras fuentes de contaminación, el Banco Mundial alertó sobre algunos países y ciudades que relajaron las medidas que tienden a desestimular el uso del plástico. De esta forma, vemos cómo el respiro que otorgó la pandemia al mundo y al ambiente se fue perdiendo debido a que las grandes potencias buscan la economía. Para generar un poco más de conciencia, nos gustaría mencionar también acerca de la contaminación plástica. Esta afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables. Pone en riesgo sus derechos básicos, la salud y su bienestar, y planteará obstáculos sustanciales para el cumplimiento del acuerdo ya antes mencionado, ya que ahora no solo lidiamos con los gases de efecto invernadero, sino que ahora lidiamos con todos los desechos plásticos normales, añadiendo también los que se generan por la pandemia de la COVID-19. No solo mascarillas y guantes, también empaques de plástico, de comida y otros productos a domicilio están inundando calles, vertederos y océanos durante la pandemia, algo que cuesta millones de dólares a la economía y representa una grave amenaza para los ecosistemas. Estos desechos que llegarán a vertederos y mares con un grave costo para el medio ambiente y la economía, a pesar de que las medidas de confinamiento alrededor del mundo han generado una dramática caída del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de los desechos plásticos que ya se ven en las calles, playas y el océano está teniendo un impacto negativo en la naturaleza.